Evangelio según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en una ocasión un padre le dijo a su hija: te voy a pagar bien y cortame el césped del patio, todo el césped del patio. La chica puso su empeño en hacer el trabajo y cuando terminó le dijo: papá, ya he terminado. El papá fue a revisar el trabajo y vio que en una esquina del patio el césped no estaba cortado. Al padre le llamó la atención, fue a verificar el por qué. Bueno, justamente en ese lugar había un sapo. El papá le pregunta a la hija: ¿por qué no cortaste el césped en ese lugar? Justamente por eso, papá, porque si cortaba el césped también mataba el sapo. Muchas veces donde hay desorden hay amor. El orden perfecto haría del mundo un cementerio. La belleza de las cosas está en relación con su esencia, que es tener lo que tiene que tener en el lugar que lo tiene que tener. Una flor es bella cuando sus pétalos están donde su esencia lo exige. De hecho, la palabra forma es la que está detrás de la palabra hermoso, tiene que ver con la palabra forma. En el ser humano, la hermosura está ligada al amor, porque la esencia del ser humano es amar. Hoy escuchamos el Evangelio del Buen Pastor. Normalmente decimos el Buen Pastor. En realidad, la traducción puede decirse bueno o también bello. Mejor digamos el pastor bello. Y entonces nos preguntemos, ¿cuáles son realmente las personas bellas? ¿Cuáles son las personas hermosas? Que por supuesto va más allá de una cualidad física. ¿Cuál es la belleza de Jesús? La belleza de Jesús es la belleza del amor, es la belleza de dar la vida. Aunque externamente el crucificado es una imagen no llamativa y hasta fea, repugnante, al mismo tiempo vemos la belleza del amor de alguien que ha dado su vida. En el Evangelio de hoy vamos a encontrar esta expresión de Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aparecen aquí entonces tres verbos: escuchar, conocer y seguir. En realidad, las dos acciones correspondientes a las ovejas dependen de la acción que corresponde al pastor, que es la de conocer. Porque el pastor conoce a las ovejas, es entonces que las ovejas pueden escucharlo y pueden seguirlo. La escucha de la voz del pastor. Recordemos lo que dice el Salmo 40. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. Un oído atento. La palabra obediencia tiene que ver con oír, o audire. No es una simple obsecuencia o sumisión. La obediencia es una escucha atenta desde un discernimiento y entonces sí se puede aceptar habiendo hecho este discernimiento previamente. Para escuchar es necesario hacer silencio. Mejor, llegar a ser silenciosos. El mudo hace silencio, pero para ser silenciosos es necesario el desapego, abandonar. Dejar caer, esto es el desapego, suspender el deseo. El desapego de nuestro ego nos hace personas realmente silenciosas. Y cuando aprendemos a ser silenciosos, aprendemos a valorar lo inesperado que llega.
Si solo esperamos una cosa o solo algunas cosas, la vida queda empobrecida, la vida se achica. Entonces es necesario el silencio que nos hace acogedores de todo, mejor del todo, que es el mismo Dios. Si alguien está en la parada de un colectivo solo para eso, esperando el colectivo, puede suceder que algo inesperado ocurre en ese lugar y en ese momento, pero no sabrá ni podrá verlo esta persona, ni podrá acoger esta situación porque solo espera una cosa, el colectivo. La actitud de la escucha. Se cuenta que antiguamente a los esclavos se les hacía, esta era la costumbre, se les hacía un agujero en la oreja, justamente porque significaba que el oído estaba abierto, la actitud del que escucha, del que obedece. ¿Qué cosa escuchamos? La voz del pastor. Es un desafío escuchar, aprender a reconocer la voz del pastor en medio de tantas voces que muchas veces nos confunden. Luego continúa el texto diciendo que el pastor conoce a las ovejas, dejarse conocer. En realidad, el verbo conocer bíblicamente hace referencia a la intimidad matrimonial. No se trata de un conocimiento teórico, sino experiencial. Entonces, dejarse conocer es dejarse amar. Dejarse amar es dejarse cuidar. Y para dejarse cuidar hay que escuchar. Cuando un padre habla a su hijo, lo hace porque lo ama. Si el hijo escucha, es porque entonces es capaz de recibir esa palabra. Por lo tanto, el dejarse amar, dejarse conocer es dejarse amar. Un lugar privilegiado para esto es la oración. En la oración no pedimos para obtener, sino que nos abrimos y acogemos para ser. Esto es mucho más. Y luego seguir, el verbo seguir. ¿Seguir qué cosa? Seguir al maestro, seguir al pastor. Se trata de un camino. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, va a hablar de Jesús, que dice, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu, Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús pasó haciendo el bien. Seguir a Jesús significa pasar haciendo el bien como Él lo hizo. Esta actitud de seguimiento no es una cuestión obligatoria, es una decisión personal. Por eso existe una absoluta libertad en este seguimiento. Se cuenta que en una ocasión una oveja descubrió un agujero en la cerca y entonces se escabulló, se fue a través de ese agujero. Estaba feliz de haber escapado esta oveja y anduvo errante algún tiempo y finalmente se desorientó. Entonces esta oveja se dio cuenta de que estaba siendo perseguida por el lobo. Y empezó a correr y a correr la oveja, pero el lobo seguía persiguiendo a la oveja. Hasta que finalmente llegó el pastor. La salvó a la oveja y la condujo de nuevo con todo cariño al redil. Y a pesar de que todo el mundo le decía lo contrario, el pastor se negó a reparar el agujero de la cerca. Lo importante es que la oveja sola se haya dado cuenta de la necesidad. Va a decir Jesús, yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las va a arrebatar de mi mano. Por lo tanto, lo que hace el pastor para salvarnos es esto, nos da vida eterna. Veamos de qué se trata esto. En griego no hay solo una palabra para decir vida, hay varias. La vida bios significa la vida biológica, física. Es la clase de vida que necesita ser sustentada, por eso comemos, la bios. Luego hay otra vida, anástrofe,
que es el estilo de vida o la manera de vivir, podríamos decir el modus vivendi. Tiene que ver con los valores, la conducta, la ética, la moral. Luego hay otra expresión que es la psique, que es la vida psíquica, relacionada con el corazón, la mente, el alma. Es el aliento de vida o la vida natural. Esta vida es el asiento, diríamos, de la personalidad. Pero luego viene la otra vida, la otra palabra para decir vida, que es la zoe. Es la vida que manifestó el Hijo de Dios en el mundo. Esta zoe, esta es la palabra que utiliza el Evangelio de San Juan para decir vida eterna, zoe. Es una vida plena, realizada, feliz. Va a decir Jesús: les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. Y aquí está. Y no está sometido al poder de la muerte. Jesús habla de vida eterna, pero no como una realidad futura, como algo que va a venir. De hecho, no usa verbos en futuro. Es un don que transforma la vida presente. En realidad, quien vive el amor, este amor propuesto por Jesús, ya ha pasado de la muerte a la vida. Está ya en condición de resucitado. No espera solo una futura resurrección. Vive ahora en condición de resucitado. La vida eterna, entonces, no es una vida para después de la muerte. Es la vida del eterno en nosotros aquí y ahora. Vida eterna es una vida tan alta, una vida cualitativamente tan grande que finalmente no es tocada por la muerte. Por eso Jesús va a decir: mis ovejas no perecerán, nadie las va a arrebatar de mis manos. La vida del hombre creyente no es arrebatada por la muerte. La muerte no es otra cosa sino un segundo nacimiento. Nadie las va a arrebatar de mis manos. Y esto me hace acordar a una anécdota que cuenta que en un momento un hijo ve las manos de su madre y le dice a la madre: mamá, qué manos feas que tienes, qué manos feas que tienes. La madre le dice: tengo mis manos así porque cuando eras pequeño estabas en la cuna. No sé qué sucedió, pero tu cuna se prendió fuego. Y yo, al darme cuenta, vi esa situación y no hice otra cosa que quemarme las manos para sacarte con vida. El niño miró las manos de su madre y dijo: mamá, qué manos bellas son las tuyas. Podríamos ver la cruz de Jesús. La cruz es fea, sin embargo, se trata de un amor que palpita debajo de esa fealdad de la cruz. En este domingo, Domingo del Buen Pastor, domingo en el cual leemos siempre el Evangelio de Juan, capítulo 10, no siempre los mismos versículos, según el ciclo, nos preguntamos: ¿y quiénes son los pastores? ¿Y dónde están los pastores? Y entonces los primeros pastores son papá y mamá, las maestras, los dirigentes, el intendente, el cura párroco, la policía, el juez de paz. Aquellos que trabajan por el bien común deberemos ser todos pastores. Y como le gusta decir al Papa Francisco, pastores con olor a ovejas, metidos en medio, sabiendo de lo que vive una oveja. En este domingo del Buen Pastor, en este domingo en el cual la Iglesia hace oración especial para tomar conciencia de la necesidad de las vocaciones de especial consagración, les invito a que culminemos haciendo juntos esta oración. Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a ti y a la evangelización. Sosténlas en el empeño de proteger, de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones, de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y Educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas
para que hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios. Amén. Hasta la próxima.